libre. Ella nació en 1948, también de padres sobrevivientes del Holocausto. Nació en Múnich, padres polacos, y cuando apenas tenía un año emigraron a Israel. Y ella lo que dice es que en su casa lo que prevalecía era el silencio. No se podía hablar del tema. Y eso, para los hijos de sobrevivientes, es decir, la segunda generación, era algo terrible. Porque ¿cómo entender a los padres si no había ni siquiera posibilidades de comunicación? Y entonces, ese es uno de los temas principales, aunque también ella como mujer trabajó mucho el aspecto femenino. Muchos de sus cuentos tienen protagonistas femeninos y sus narradores también son voces femeninas. Y su primera colección de cuentos, desafortunadamente no está traducida. De hecho, no conozco nada de ella que esté traducido al español. Se llama Apples from the Desert, manzanas del desierto. Y creo que me van a entender perfectamente cuando les platique de uno de los cuentos que escribe, que se llama en inglés excision. No sé exactamente cómo traducirlo porque no es precisamente escisión, sino es sacar, o sea, extraer. Y trata sobre una niña pequeña que dejan al cuidado de la abuela, los papás. Y como la abuela oyó que los niños en la escuela tienen piojos, la niña tiene un cabello hermosísimo y la abuela decide extirparle los piojos y rapa a la niña. Cuando los padres llegan, obviamente, están alteradísimos de ver lo que hizo la abuela, pero esto es un comportamiento típico de un sobreviviente del Holocausto que sufrió en los campos cuando los rapaban, hombres y mujeres por igual, para despersonalizarlos por completo, y era parte de todo el proceso de deshumanización. Pero entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Porque el Holocausto no termina con el exterminio, y eso es lo que ella quiere apuntar. ¿Cuáles son las consecuencias y hasta dónde permea lo que sucedió durante esos años? Entonces, ese cuento creo que es un muy buen ejemplo. Y otro de los cuentos de ella, que es el que toma el nombre del libro, que se llama Apples in the Desert, y que es la otra temática que le gusta mucho explorar, habla sobre una hija que se lleva muy mal con el papá en una familia extremadamente religiosa, que decide salirse de la casa paterna e irse a un kibutz. El padre, tan ortodoxo y tan cerrado, que incluso quería encontrarle un esposo, y ella se enamora de un chico en el kibutz, decide no volver a hablarle ni verla. Sin embargo, la mamá, de alguna manera, haciendo una introspección en lo que ella vivió, el desamor de la pareja con la que vive, la vida que tuvo, decide que va a apoyar a la hija. Y entonces la va a visitar al kibutz y después trae una canasta llena de manzanas del desierto. Es un cuento muy hermoso que habla mucho también del aspecto femenino y de la liberación de una mujer que decide no solo salirse de la casa paterna, sino cortar, ¿no?, con toda la tradición, a pesar de esta negación del padre y al principio pues de la madre, porque en un principio ella se va sabiendo que está cortando toda liga familiar.
y también pues de costumbres, de tradición y religiosa, etc. Y bueno, hay una interpretación ahí con respecto a las manzanas, porque en el Génesis Eva le ofrece una manzana a Adán, y por eso son expulsados después del paraíso porque cometen este pecado que Dios les había prohibido. Y en este caso es al revés, es como si el amor hubiera estado en el kibutz, y es este hombre que le ofrece las manzanas a esta chica que se va buscando una vida más independiente, más individual y propia, y más pues alineada a sus propios deseos y a su propia forma de pensar. Entonces estas son básicamente las temáticas de Savión Libre, y le molesta muchísimo la indiferencia que hubo por muchos años desde el punto de vista de los israelíes y de la propia nación con respecto al tema del Holocausto, porque sí fue algo que muchos de los hijos, incluso ya nacidos en Israel, vivieron y padecieron en carne propia.